Bueno, acabamos de llegar a Pristina, Kosovo. El país más joven de toda Europa. La travesía... Es para contarla dignamente. Bueno, el día de hoy ha empezado en Sofía, Capital de Bulgaria. A las 9:30 de la mañana... No, a las 7 que nos hemos despertado. Pues a las 7 que nos hemos despertado. Primera parada del viaje a Kosovo. Estamos en la estación de autobuses de Sofía para pillar el autobús a Skopje. Para si alguien quiere hacer esta ruta, esta es la compañía. Compañía Matpu, pero se escribe así en búlgaro. A las 9:30 ha salido el autobús, Súper muy puntual, hacia Skopje. ¿Por qué os preguntaréis hacia Skopje si queremos venir hacia Sofía? Bueno, aquí tenéis el mapa de la zona. Ahora ya no nos veis el mapa. Aquí está Sofía y aquí está Pristina, pero ¿qué hay entre medio? ¡Serbia! Serbia. ¿Qué ¿A pasa? qué país pertenecía Kosovo hasta hace 10 años? A Serbia. Serbia. Con lo cual la frontera está bien cerrada. Porque Serbia no reconoce a Kosovo como país Independiente. Porque no- Dato, España tampoco. Entonces, para acceder a Kosovo la única manera es a través de Macedonia. Con lo cual hemos tenido que coger el autobús desde Sofía hasta Skopje y desde Skopje ahora hasta Pristina. La odisea ha llegado en Skopje realmente, porque en plan pasar la frontera sí que ha sido un poco coñazo, pero ya nos habían dicho que se iba a tardar Sí. y que se tardaba un rato, Sí. bueno. De Sofía a Skopje han sido como 5 horas, cinco casi horas 6. y media, algo así, de las cuales hora y media han sido en la frontera. Estamos en Macedonia ya. En Macedonia ahora mismo. Hemos pasado el control. Ha entrado un señor que ponía customs, o sea, en plan, frontera, aduanas. Nos ha mirado así como fijamente a cada uno. Supongo que para mirar si había alguno, en plan, sospechoso o lo que sea, eso es algún buscado. Y ya está, ya estamos pasando... Bueno, esperaos. Bueno. Todavía hemos vuelto a parar. Border Police, espérate. Espérate, Ah, que ahora, sí que que ahora ha nos entrado pedirán otro el DNI y policía. tal. Bueno, no, espera, igual. Esperaré, a ver qué pasa. Vale, no, avanzamos, hasta luego, Border. No avanzamos, no, se abre. Confirmamos, la puerta se ha abierto. ¿Entrará un policía? ¿No entrará? No lo Ha vuelto a sabemos. bajar el conductor, como antes. Ha entrado un señor a mirarnos el pasaporte. Ya verás, como me dé problema mi pasaporte. Esto va a pasar mal, ya Porque veréis. tengo una cara en la que salgo sonriendo, con los ojos medio cerrados. Pareces Y me da médico. problema siempre. Se llevó el pasaporte. Sí. Nos imaginamos que será Entonces- para pasarlo por el... Por Sí. como lo que hacen cuando pasas por los aeropuertos, ¿sabes? Eso Para es. pasar por un lector y ya. Para repartirlo más a gracioso. Le ha dado el policía al conductor todos los pasaportes y el conductor se los ha dado a ese señor de ahí, Y ahora se los está dando a otro para que lo que lo está repartiendo, en plan... España, Frances. Sara Duca, Nicolás, Canadá, Veréis para decir mi nombre en las risas. Creo que vamos a tener que hacer un vídeo solo de Solamente eso. fronteras. Porque es que ahora... la frontera que acabamos de pasar era la de dejar Bulgaria y ahora tenemos la de entrar a Macedonia. Es decir, llevamos como, y ya no es exagero, es una hora más o menos, llevamos aquí Llevamos muchísimo. para pasar todo. Claro, es todo un autobús, entonces se tarda más. Pero es que es brutal. Podéis fliparles. Es que como ahora haya que volver a dar los pasaportes y luego otra vez otro pasajero se vaya a poner en plan Paco. Juan Pedro. Es que, Brutal. en es fin, brutal. esto es surrealista y lo vamos a tener que pasar. Todo el rato, es que todo el rato. Atención que se llevan nuestro pasaporte otra vez. Ahora los macedonios. ¿Has visto? Mira, se ha quedado mirando mi pasaporte un buen rato porque el otro hace... se ha quedado mirando el mío en plan... Y sale. Es que de verdad, o sea, y hasta 2020 no me lo puedo renovar. I'm deathly afraid of cops. Volvemos con el reparto de pasaportes cual cromos de la liga. Yo ya me voy a dormir.
O sea, casi 6 horas después de que hayamos salido de Sofía. Y ha habido un momento como al de 2 horas de viaje, así que he dicho, quedan 111 kilómetros para Skopje. Eso ha sido hace casi 4 horas. Ahora vamos a buscar a dónde se coge el bus a Pristina, que eso va a ser Una aventura. otra movida. Habrá que buscar cómo se escribe Pristina, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas, pero ni idea. Te voy a contar una cosa, lo mejor. Estábamos esperando, o sea, nos montamos en el bus y vimos una señora en nuestro sitio. La señora nos hace ir para atrás. En plan, como la tía sentándose en nuestro sitio. Y otros dos flipando. Y había una chica que por suerte hablaba inglés. Nos ha dicho, no, que os podéis sentar donde queráis. Y yo, joder, menos mal, tú. Señora de Groña que Groña, de las del yogur griego, de las de la fabada asturiana, pero versión de Europa del Este. ¡Groña que groña! Nos encontramos en la frontera de Macedonia con Kosovo. Va más ligera que la de Bulgaria con Macedonia, que estamos entrando al país más joven de Europa, que el conductor ha sobornado a la policía Con de una Kosovo sandía. con una sandía Jurado. que ha comprado en medio del camino A unos a niños. unos niños en medio de la carretera. Hala, vuelve la ronda de los pasaportes. Atentos. Esta es la emoción porque nos han puesto sello en el pasaporte, Super excited. que hoy en día nunca se hace. Nunca se hace. Bueno, muchísimo, tío. Mira, República de Kosovo. Hemos estado en la frontera de Kosovo, tampoco tanto, igual La ni verdad es que media súper hora o algo rápido, así, sí. Ha pasado lo mismo que en la frontera de Bulgaria con Macedonia. Primero llegas a la frontera de Macedonia en este caso, te piden todos los pasaportes y tal, se los llevan, luego te devuelven los pasaportes y uno de los pasajeros al que le toque, pues coge todos los pasaportes y se Los pone reparte. Paco, Fátima, Fátima, y así. Conduces 200 metros y llegas a la frontera con Kosovo, y otra vez lo mismo. La entrada a Kosovo ha sido bastante curiosa, Sí. porque al parecer solo hay una carretera que entra y sale de Kosovo, que sepamos. Desde Macedonia. Porque Desde de Albania Macedonia. habrá otra. Y según entras, bueno, hay bastante cola, porque claro, es que es lo único, hay camiones, autobuses, coches, todo vas bastante lento. Y ves que paralelo a esa carretera, que es una carretera de montaña, y luego pues paralela a esa carretera estaban construyendo una pedazo de autopista, porque claro, es como un valle entre montañas gigante, y de repente hay unos pilares de hormigón que te cagas sobre la que estaban construyendo la autopista, que estaban medio a hacer. Que yo creo que lo que hay que decir de Kosovo es que es la gran desconocida de Europa. Sin duda. Porque, o sea, no sé cómo será Pristina, lo que hemos visto, pues bueno, tampoco te puedes esperar nada, ¿sabes? Ujú. Pero lo que es la naturaleza, el trozo que hemos entrado, yo creo que es la gran desconocida Es de una toda pasada, Europa. Es sí, bastante sí. increíble. Y así que eso, bueno, mañana os contaremos un poco la historia de Kosovo para que entendáis bien. El porqué de todos los conflictos Exacto, y todo. para que igual entendáis mejor también el país y todo. Y por ahora pues nos vamos a ¿Sabe un ver poco Pristina. Pristina? ¡Hala! A ver, si alguien sabe búlgaro nos puede Sí, por favor. qué significa caca, Que lo vemos en todos los lados y no sabemos lo que es, lo buscamos en Google y no coordinaba con lo que era. Entonces, por favor, que alguien nos diga caca lo que significa. Hecha. Es el balcón, las vistas. Pues ya les enseñó las vistas. Enséñale las vistas, pues yo les he enseñado. Cualquiera que nos escuche... Mira las vistas, míralas. Que en realidad ¿Ya estás nos llevamos contenta? bien, ¿eh? ¿Ya estás contenta, eh? ¿Ya estás contenta? No, contigo nunca.